que lleva por título en esta enseñanza, Vivos por la Gracia. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor, gracias. A ti venimos en esta noche, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Señor, te pedimos que nos limpies de toda impureza, de todo pecado. Y Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestra mente. Señor, a ti sea la gloria por habernos salvado, por habernos redimido, limpiado con tu sangre. Señor, tú eres nuestra luz, tú eres nuestro gozo, el que guía nuestros pasos. Señor, ayúdanos a anhelarte, a buscarte, como lo acabamos de haber cantado. Señor, te pido que me escondas tras la cruz de tu Hijo amado y que tu voz, o Espíritu de Dios, sea la que todos y cada uno de mis hermanos y las personas que nos ven puedan escuchar. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén, así sea. Vivos por la gracia, mis amados hermanos. Esta enseñanza que usted ve ahí, ubicada en el pasaje de Efesios, capítulo 2, verso 1, nos habla desde ya que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, ahora nos lleva de ese glorioso primer capítulo donde de una forma también hermosa y gloriosa, valga la redundancia, nos lleva de la diestra de Dios, ahora nos va a llevar al lugar de donde Él lo sacó. La profunda oscuridad, dice mi nota, del reino del príncipe de la potestad del aire, Satanás, el enemigo de nuestras almas. En este capítulo que vimos anteriormente, Pablo decía de las increíbles bendiciones, las bendiciones tan altas de esperanza, de poder divino, de las bendiciones espirituales que desde antes de la fundación del mundo el Señor tenía para nosotros. Supimos que el creyente está del lado del ganador, ¿verdad? El lado del equipo ganador, del Señor, ¿no? En esta batalla que duda cabe que estamos llevando ahora entre la luz y las tinieblas. Usted puede ver, el día de hoy, vemos cómo este mundo cada vez más muestra su odio a la palabra de Dios, muestra su deseo de deshacerse de todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Lo vemos en este país, en nuestro país, en la sociedad, y vemos que aún la palabra de Dios nos recuerda justamente a través de Pablo en Romanos que la tierra gime por ser redimida, por ser cambiada. Y nosotros no podemos dejar de ver con los ojos de la palabra de Dios, con los lentes de Dios, con los ojos espirituales, lo que Dios nos está hablando. Por eso ahora el Señor en este capítulo 2 de Efesios, titulado Vivo por la Gracia, si podemos pasar al siguiente para que vean la imagen de lo que hemos preparado, dejémoslo ahí. Vamos a recordar el abismo del cual nos sacó, por el cual ahora vivimos en la gracia. Con la misma rapidez vamos a ver cómo la palabra de Dios nos va a subir de nuevo, luego de ubicarnos de dónde nos sacó Dios, los motivos por los cuales andábamos perdidos, la gracia y el poder de Dios, para ahora también decirnos que estamos salvos y sentados alrededor de Dios. Y vamos a empezar leyendo esta primera porción de esta carta del apóstol Pablo. Si vamos avanzando al siguiente slide, por favor, y quisiera que usted lo vea. Ahí le he puesto algunos colores que usted va a entender por qué. Estamos leyendo, la que usted va a ver es una versión, digamos, alterna. Esa es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos a leer con usted la que tenemos todos, o generalmente todos, que es la Reina Valera. Dice, y usted va a ver, porque yo siempre digo, el discípulo del maestro, el seguidor del maestro, el que quiere realmente gozar de esa gracia divina, siempre está atento, tomando notas, acaso busca otra versión de la palabra, tiene su diccionario, su concordancia, porque quiere saber. Otro dirá, ay hermano, a mí no me interesa, ¿no? ¿A qué hora termina usted para irme al Pollo Loco a comer? Si no está atento. Entonces usted va a ver esta versión y leamos juntos la versión de la Reina Valera. Los primeros 3 versículos de Efesios 2. Y Él, es decir, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu, con E minúscula, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué interesante, ¿no? Esta versión de la Nueva Traducción Viviente, usted puede ver, habla de una forma, digamos, en primera persona, nos dice exactamente todo lo que acabamos de leer en la Reina Valera. Lo que nosotros debemos empezar, digamos, a analizar con este pasaje, no se distraiga por favor, es cuáles son las influencias negativas en nosotros o en aquellas personas que no tuvieron una relación con Dios. Ahora nosotros la tenemos, pero ¿cuál es la influencia negativa, para ponerlo en sencillo, en una persona que no conoce al Señor en su relación personal con Cristo? ¿Sus metas y deseos son afectados? Claro que sí. ¿Las consecuencias de sus decisiones? Claro que sí. ¿Su conducta? Etcétera. Dice, ¿cómo explica? Dice que esté muerto, dice, ¿no? Cuando uno esté vivo. Usted puede ver en esta versión, si usted puede analizar, déjeme leerlo yo aquí en mi ordenador, dice, usted ve, la primera parte es, estaban muertos ustedes a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Ese es el primer resultado de haber estado fuera de la gracia de Dios. Usted lo puede ver ahí. La segunda consecuencia dice que vivíamos en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Con Dios no hay medias tintas, ¿eh? Mucha gente dice, ¿no? Y escuchamos siempre, no, es que yo no he matado, yo no he robado, yo hago estas cosas, ¿no? De vez en cuando tiro $1 arrugado ahí en el ofrendadero. No se confunda. La palabra de Dios dice que vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Segunda consecuencia. Y la tercera, dice el verso 3, vivíamos siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros hoy como padres, como líderes, como iglesia, tenemos que pensar por nuestros hijos, por la iglesia de ahora, por los jóvenes. Mire usted, los jóvenes de hoy no tienen ningún temor de Dios. Vemos la promiscuidad en su más alta expresión, vemos las enfermedades de transmisión sexual en sus índices más altos, vemos la ideología de género que le dice el mundo, pero que la Biblia habla y la llama con propiedad, doctrina de demonios, que hace que las muchachitas ahorita están cocinando leyes para que las muchachitas no tengan que reportar a sus padres si una niña quiere convertirse en niño o un niño quiere convertirse en niña. Por eso la palabra de Dios es clara. Dios nos sacó de ahí. La gracia de Dios. Claro, en el primer capítulo Pablo nos habla que todas las bendiciones que hemos recibido y que estamos ahora sentados, pero ahora, como decía al principio, intencionalmente nos lleva a ver de dónde nos sacó Dios, para entender por qué vivimos en la gracia. Por eso cuando vuelvo a mi nota, dice, a partir del verso 4 y 7, entonces, que todavía no lo vamos a poner, nos explica o nos da a entender, antes de esos versos 4 y 7, no quiero dejar de volver a preguntar, ¿cuáles son las influencias negativas en una persona que está alejada de la verdad de la palabra de Dios, de lo que nos da vida? Vivir en pecado, desobedecer, estar muerto. Y mire usted, cuando uno le dice a una persona que está muerto, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Que estar muerto, pero dice, no, oiga, tú estás loco, yo estoy vivo. Pablo habla justamente en 1 Corintios 2:14, 2:15 y 1 Corintios 3, del 1 al 3, habla de esas tres personas que existen. El hombre carnal, como dice, el hombre en pecado, el hombre espiritual y el hombre carnal. En la primera parte Pablo habla de que es un hombre, lo que Dios nos habla aquí, a través justamente del Espíritu, que estábamos muertos por nuestra desobediencia, nuestras ofensas a Dios,
vivíamos como todo el mundo, obedeciendo al líder del poder invisible, y estábamos en nuestros deseos. Es un hombre, el 1 Corintios 2:14 Pablo habla, es un hombre que cuando usted le habla responde con una grosería, ¿no? Vete a la, ¿no? Que tú eres un hijo de, ¿no? ¿No? Él tiene una esposa, pero se puede ir a adulterar con cualquier mujer, no le interesa. En su trabajo habla groserías maldiciendo, etc. Pablo lo explica en 1 Corintios 2:14, el hombre muerto. Está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto, lo que habla justamente nuevamente Pablo. Luego en el 2:15, en 1 Corintios, usted lo lee en casa, habla del hombre espiritual, el que tiene unido ahora su espíritu al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios es el que lo domina, él es esclavo por amor ahora, dice Pablo en Romanos, y está conectado, y el Espíritu de Dios solamente lo puede juzgar. Y 1 Corintios 3, del 1 al 3, habla de los carnales, aquellos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pero que finalmente sabemos que con Dios no hay medias tintas. Entonces, por eso mi nota habla, ¿cómo se explica que esté muerto? Porque no lo entiende. Pablo justamente dice que la palabra de Dios es poder del Espíritu de Dios para todo aquel que cree. Por ejemplo, para el hombre que no conoce de la palabra de Dios, esta es locura. Cuando vemos los versos 4 y 7, que vamos a poner de next one, los versos 4 y 7, dice, ¿qué pensamientos encuentra usted paralelos a Efesios 1:20? Le voy a leer primero Efesios 1:20, pero pon por favor ya los versos siguientes, del 4 al 7 de Efesios 2. Mire, dice Efesios 1:20 dice, la cual operó, ¿de qué está hablando? La gracia del poder del Espíritu Santo, dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué podemos ver? El siguiente, por favor, the next one. Vamos a ver en los siguientes versos lo que estamos diciendo. Los pensamientos que se encuentran en esta primera parte del capítulo 1, verso 20 de Efesios, y ahora usted lo ve en los versos 4 y 7 del pasaje en estudio, Efesios 2, del 1 al 10. Dice, mira lo que dice la palabra de Dios, pero Dios, que es tan rico en misericordia, usted ve que todo lo que se refiere a Dios está con mayúscula, porque no es un personaje, no es un hombre, no es un político, es el Señor. Rico con mayúscula, pero Dios, que es tan rico en misericordia, no la misericordia suya, la misericordia de Dios, por eso está con mayúscula. Dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto, vea lo rojo nada más, nos dio vida y nos levantó de los muertos. Y nos sentó en los lugares celestiales. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué profunda la gracia de Dios, lo que no podemos comprender, no lo podemos entender. Hace unos días hablaba otro predicador, otro siervo inútil como el que está aquí con ustedes, en un evento, y un jovencito se paró delante de esta predicación, jovencito, ¿no? Que quizá no sabe ni siquiera bañarse bien, y lo digo con toda la crudeza que debe ser, pero se paró desafiante de decirle, ¿cómo un carpintero tan pobre y tan como fue Jesús, en esa muerte, en esa cruz sucia, pudo haber salvarme a mí y a todo el mundo? Y le decía este predicador, este siervo inútil, le decía, te agradezco que hayas alzado la mano, pero también me da pena por ti y tu corazón. Una criatura de quizás menos de 12 o 14 años, imagínense. Por eso le decía que no sabía ni siquiera bien bañarse, pero sin embargo ya tenía eso en su corazón. Y le decía, este predicador decía, si tú pusieras en una balanza, le decía, todos los mares del mundo, todas las bellezas de este mundo, toda la bondad de este mundo, todos los pasajes más hermosos, y pusieras a Cristo, Cristo seguiría siendo suficiente para el ser humano. Él que no escatimó en ser igual a Dios, para hacerse hombre y en su condición de hombre humillarse a sí mismo para darnos vida y salvación. No lo entendía el joven, no lo entiende mucha gente porque es fe. Pero ¿cómo vamos a crecer en fe si nunca pasamos tiempo con la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, aumentanos la fe, le decían los discípulos, aumentanos la fe como ahora, ¿no? Le decimos a nuestros hijos, lee, no, siéntate tú a leer con tu hijo. Hermanos,
trabajemos, sí, demos el ejemplo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces es un proceso. Entonces los jóvenes y nosotros necesitamos pasar, porque el Señor decía, aumentanos la fe, le decían al Señor. Sí, la fe comienza por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y decía, oro para que Dios los santifique. Santifícalos en tu verdad, decía el Señor a su Padre. Tu palabra es la verdad. Es algo que la iglesia no entiende. Por eso que hay tantos falsos profetas, falsos maestros, que le hacen creer a la gente lo que quiera. Lo que quiera. Leyendo este pasaje completamente. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, estábamos muertos. La traducción es así, mi hermano. Con el Señor no hay, mira, si tú crees, no, si te parece, sí, estabas muerto, o no, estabas dormido. No, estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo. El verso 7 de la Reina Valera, qué interesante, dice, para mostrar en los siglos venideros, me gusta más esta parte, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Como usted puede ver, para mostrar la gracia y la misericordia de Dios, para mostrar a la gente si realmente somos, como dice, luz, si somos realmente discípulos de verdad. Por eso que hay tanta gente que no quiere a veces venir a la iglesia, porque no ve a Cristo en nosotros. Alguien dijo que el único sermón que mucha gente va a escuchar es nuestra vida. Qué gran reto, ¿eh? Yo sigo sentado ahí. El único sermón que mucha gente va a escuchar es tu vida, mi vida. Por eso dice el Señor, de modo, dice en esta versión, que en los tiempos futuros, todo lo que ha hecho el Señor en nosotros, Dios quiere ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y bondad, y la bondad con mayúscula, porque son de Dios, que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Qué clara es la palabra de Dios. Se da cuenta cuando le damos la seriedad, la devoción y el deseo de entenderla. Entonces, mi nota me llama a preguntar, según estos versos 4 y 7, ¿qué motivó a Dios a salvar al creyente de la culpa de su pecado? Ahí lo tiene usted en rojo. ¿Qué motivó a Dios? ¿Qué movió a Dios para que Él nos salve de la culpa del pecado? ¿Qué dice ahí? ¿La primero? Porque es rico en misericordia y por su amor. Eso motivó a Dios. ¿Cuáles son las distintas cosas que Dios ha hecho por nosotros a nuestro favor? Nos dio vida, nos levantó de los muertos, nos sentó en los lugares celestiales. Hermosa la palabra de Dios. Gloria sea el nombre. Demos un fuerte aplauso al Señor por su gracia y su misericordia. Y vuelvo a repetir, porque es una técnica del maestro. Según el verso 7, ¿cuál fue el propósito de Dios de salvarnos? La gracia sobre gracia de Dios para gente que lo rechace. Para que vean usted y en mí lo que dice ahí. De modo que en los tiempos futuros Dios nos pone como ejemplos, dice, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos ha tenido y que nos tiene. Clarísimo, clarísimo. ¿Cómo le hace sentir esto? Yo sé que algunos quieren hablar, ¿verdad? Pero dígale al Señor cómo se siente. Dígale, Señor, me siento honrado, me siento más allá de lo que pueda estar sintiendo ahorita en este lugar o por el día de trabajo que he tenido, por la situación. Me siento, Señor, bendecido por ti, por tu amor, por tu misericordia, porque no nos devuelves como deberías devolvernos, ¿no? No nos paga, no nos saca en cara los favores. Por eso, la pregunta que ahora afluye en mi nota, ¿por qué era importante que la gente, que la iglesia en Éfeso recordara las verdades del 1 al 7? ¿Por qué? Mire que no he incluido el 8 al 10, ¿eh? ¿Por qué? Porque como dice ahí, claramente, estábamos muertos por nuestra desobediencia.
y muchos pecados, muchas ofensas a Dios, muertos. 2, vivíamos en pecado, al igual que el resto del mundo, y nos íbamos al infierno. Y éramos obedientes del líder, del príncipe de las potestades, el líder de los poderes del mundo, dice otra versión, el diablo. Y seguíamos los deseos de nuestras pasiones. Y Dios dice que los deseos de este mundo, la amistad de este mundo, son enemigos de Dios. Por eso éramos enemigos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque luego el Señor dice, en su rica misericordia nos amó tanto, nos dio vida, nos levantó de los muertos y nos sentó. ¿Para qué? Para que quede como, dice, ejemplo de su bondad y su gracia que nos tuvo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Dios en esta pregunta, ¿por qué era importante? Y vamos a la siguiente, vamos a ir desmenuzando los versos. El siguiente, the next one please, para ver desde la muerte a ira. Ahí les he traído el siguiente, quiero ir al siguiente, luego volvemos. Ok, desde la muerte y la ira, capítulo 2 de Efesios, verso 1 al 3. Dice, decir que una persona está muerta cuando está viva, como les dije, es chocante, ofensivo, ¿no? ¿Por qué? Pero Pablo y la palabra de Dios nos dice que el que no tiene una relación personal con Cristo está muerto, no posee vida. Es como las personas hoy, ¿no? Dice, no, le dice, no, usted es una persona que tiene una relación con Dios, es cristiano. ¿Qué cosa cree? ¿Que soy un animal? Me dice la gente. No se trata de que usted tiene una relación con Cristo. No le estoy hablando que es un Superman, una Superwoman. Yo siempre digo, una cosa es un tropezón en la vida. Yo puedo tener un tropezón, un problema con mi hermano, comprado con la misma sangre de Cristo, un problema con mi esposa, mi esposo. Pero una cosa es que yo tengo un problema, un día malo, y otra cosa es un estilo de vida. Que siempre niegue el Señor, que siempre niegue la gracia y la bondad de Dios. Son dos cosas diferentes. No estoy hablando de gente perfecta, que sí busca la perfección por la palabra de Dios. Es totalmente diferente, ¿no? Hay gente que vive constantemente, es sinónimo de chisme, de división, etcétera, etcétera. Una cosa es un tropezón y otra cosa es un estilo de vida. Entonces dice, el apóstol nos dice que una persona separada de Dios no posee la vida espiritual, está muerta. Así como la muerte física, dice mi nota, qué interesante, tome nota, es la separación del alma y el cuerpo, la muerte espiritual es la separación de la persona y Dios, el autor de la vida. O sea, hay muchas personas que caminan por este mundo como zombies, ¿no? Qué interesante el mundo. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué hay tanta corriente de los zombies, no? ¿Acaso para que desea la gente que ese es el estilo de vida? No sé. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si Dios te da discernimiento, o sea, porque es una moda. Ahora ves todo esto de los zombies, de esta gente que viene de un problema apocalíptico, que no tienen vida, que están más al lado de la muerte que de la vida. Lo dejamos ahí. Pero dice, el apóstol nos enseña que no podíamos entender nuestro problema. Cuando venían a hablarnos de la palabra de Dios, ¿qué decía? ¿A poco Dios puede salvarme? Toco madera, dice, y a la iglesia yo. Oh, anda nada más con tu aleluya. No entendíamos el problema. Esto es serio, hermanos. Si el Señor viene hoy, como dice la palabra, como en un abrir y cerrar de ojos, la pregunta es, ¿me voy con el Señor? La palabra dice, Jesus comes like in a blink of an eye. How long lasts a blink of an eye? ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Éramos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Y la salvación no es un cambio superficial, sino un milagro divino, un proceso de resurrección espiritual, que es en la que estamos nosotros. Porque este cuerpo se va, dice, desgastando. Y va a volver a donde Dios dijo que va a volver, como le dijo a Adán, cuando él y nosotros escogimos desobedecer. Bueno, volverás a la tierra de la cual fuiste tomada. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios odia al ser humano? No, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Claro, es amor, pero es justo.
La obra del Espíritu Santo solamente es esa obra del Espíritu Santo que puede penetrar en el corazón y el pensamiento de la persona para que reconozca su pecado y reciba a Cristo como su Salvador. Según de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de la gente que no obedece a Dios, los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Es por eso que cuando vemos gente, cuando yo recorro, le digo lugares, veo a gente tan apasionada por el Señor, porque la luz de Cristo les ha resplandecido y no dejan que esa luz se apague, porque diariamente hacen su devocional para devotamente seguir reflejando la imagen y la gloria de Cristo. Mira lo que dice los versos 2 y 3 que habla de la muerte y la ira. Vamos one at a time. Siguieron la corriente este mundo. La persona alejada de Dios anda en sus delitos y pecados, en la corriente de este mundo. Como ven, dice, no, hermano, no, yo no voy a la iglesia, hermano, voy a ver ahí, van a pasar la historia del Chapo. Uy, está buena, es en Netflix, ahí me voy a quedar el domingo, hermano, de 9 a 6 de la tarde. No, el Chapo. El que sigue, dice, siguieron a Satanás. Efesios 2:2b. El príncipe de la potestad del aire. Mateo 9:4 dice, el príncipe de los demonios. Los fariseos cuando hablaban, ¿no? Por el príncipe de los demonios, echas tu demonio, le decían, ¿no? Juan 12:31 dice, ahora este es el juicio del mundo, el príncipe de este mundo. Miren los sinónimos. El príncipe de la potestad del aire, el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo. Y son demonios. Lo que le decía hace un instante, sin digamos mucho planificarlo. La ideología de género, ¿qué cosa es? Una ideología de demonios. ¿Cómo usted se imagina que una criatura, una niña que empieza a menstruar, porque Dios la creó así, a los 12, 13 años, o quizá algunas antes, se mete hormonas en el cuerpo para que no le crezcan sus senos, para que deje de menstruar, para que se convierta en un niño? ¿Quién puede estar detrás de eso? Y por eso nosotros como iglesia, good things, two thumbs up. Según de Corintios 11, 13, 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también si algunos ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuya fin será conforme a sus obras. ¿Por qué digo esto? Porque el príncipe de este mundo, al cual muchos de nosotros seguíamos, porque lo dice Dios, y si lo dice Dios es verdad, estábamos cautivados por la luz del enemigo y no nos dábamos cuenta, pero seguimos porque el tiempo apremia. El que sigue, the next one, dice también, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, verso 3 de Efesios 2. Dice, esta fuerza influye en el pensamiento y conducta, los deseos de nuestra carne. Hermanos, nuestra carne sigue ahí. Alguna vez lo aprendimos, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, nuestra carne no cambió, nuestro cuerpo está ahí. Algunos seguimos rellenito, como digo yo, ¿verdad? Algunos no lo sé. Pero la obra regenerativa del Espíritu Santo sí empezó. Si devocionalmente no nos hemos alejado de Dios. El que tiene oídos para oír que oiga. Pero dice, el concepto de la carne no se limita a los apetitos del cuerpo. Dice, incluye todo el mal de la naturaleza del pecado que está dentro de nosotros. Todas las formas de desobediencia a Dios que brotan del orgullo, del enojo, de la amargura, del egocentrismo, de la avaricia, de los celos, de la injusticia, las necedades y los malos pensamientos. Entonces, el hombre no puede echarle la culpa solamente de su desobediencia a las influencias del mundo y a Satanás. Porque hay gente que le echa culpa a todo, dice, ¿no? Ay, dice, no, se le cayó el agua. Ay, el espíritu de la botella de agua, dice, ¿no? El espíritu maligno. Dice, ay, el espíritu maligno que no me permite abrir, el espíritu de no abrir la Biblia. Dice, no, ay, el espíritu de no sé. Le echan la culpa a todo.
Enemigos sí tiene muchas, si usted le da, si usted le da entrada, si usted le da entrada. Entonces el hombre tiene 3 enemigos. The next one. Mire, el mundo que lo rodea, su propia naturaleza y las mentiras de Satanás que influyen en su pensamiento. Por eso necesitamos regenerarnos con el Espíritu Santo a través de nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a dejar de pensar como el mundo, del cual Dios lo sacó, porque el mundo nos tenía presos, vivíamos en pecado, liderados por el enemigo, si no cambiamos nuestra mente? Pero también el cristiano tiene los mismos enemigos, the next one. Pero estos ya han sido derrotados por la victoria de Cristo en la cruz. El tema es recordar lo que la palabra de Dios dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es duro. Eso es duro. Porque a veces ni como creyentes nos apiadamos de la obra del Señor, de la coinonía, del amor. El que tiene oídos para oír, que oiga. En resumen, la condición del hombre que no tiene a Cristo, dice, debe observar que la Biblia habla muy claro al respecto. Y nosotros necesitamos entender que todos los hombres son pecadores, por cuantos todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos ha redimido, nos ha sacado, como dice este pasaje, por su rica misericordia y su amor nos ha dado vida, nos levantó de los muertos y nos ha sentado en los lugares celestiales. Entonces, le damos toda la gloria al Señor. El siguiente, por favor, porque sé que algunos ya me están viendo medio raro. Dice, hasta la vida y el cielo. Dice, la descripción que hemos visto, ¿no?, la que hemos comentado en los primeros versos, es desalentadora. Para aquel que entiende realmente, no porque hay gente que te mira y dice, ¿no? Sí, anda nomás, peruano, anda nomás. I'm American, dice. Are you kidding me? I'm American. The world is revolving around me. Really? The beginning of the fall is pride. Dice, ¿estás loco? Yo soy americano. El mundo está dando vuelta alrededor mío. El comienzo de la caída es el orgullo. Por eso es desalentador lo que la palabra nos dice. Sin embargo, con las palabras que Dios dice, pero Dios todo lo cambia. Porque el hombre muerto y pecaminoso no puede nada hacer por sí mismo, pero Dios lo ha hecho. La misericordia y el amor de Dios le motivaron a rescatarlos a usted y a mí, porque no podíamos hacer nada. Por eso 2 Corintios dice, si alguno está en Cristo, dice esta versión de la palabra de Dios para todos, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Mire usted que esa palabra en español, ha desaparecido, es un verbo que habla de un proceso. No desapareció, ha desaparecido. Dice, ¿no? Es como dice, no, yo he viajado a Frankfurt o a Londres, a Barcelona. Es un verbo que dice que yo puedo volver a viajar. He viajado y lo puedo volver a hacer. He tocado el instrumento, he servido al Señor, he cantado, he leído. No leí, es un verbo que no. Dice, lo viejo ha desaparecido y debe seguir desapareciendo por la palabra de Dios. Dice, y todo queda renovado. Entonces Cristo describe el cambio como nacer de nuevo, que Juan 3:3 repite, y promete, si es que el creyente lo quiere y se somete a Dios, continuar con ese cambio y ya tiene vida eterna y no vendrá condenación y ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Entonces por eso, ¿qué viene? El que sigue, por favor, ¿qué viene? Dios nos dio vida, como dije, en Cristo. El que sigue, the next one, nos resucitó con Él y nos hizo sentar, el siguiente, en los lugares celestiales. Sorprendentemente, dice, en nuestra exaltación con Cristo, hay todavía gente en la tierra que tiene eso, ¿no? Increíble, ¿no? Es terrible, ¿no? Que Dios ya nos ha trasladado, dice, al cielo espiritualmente, aun cuando estamos viviendo en la tierra. Porque esto es lo que ya Dios ha hecho. Claro, falta la consumación de esto, porque todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, es algo que no perdamos de vista. El proceso de que hemos empezado a ser una nueva criatura necesita seguir.
Por eso dice, sorprendentemente, en nuestra exaltación de Cristo, que hemos sido sentados a la diestra de Él, hemos sido renovados, hemos sido levantados de la muerte y ahora tenemos vida con Él, estando aún en la tierra, Dios ya nos ha trasladado espiritualmente, porque dice todo esto es espiritual. Por eso usted necesita ir a la Biblia, porque si no, no lo va a entender. Y pedirle al Espíritu de Dios que le dé el discernimiento. Según el verso 7, si podemos ir hacia atrás, en el verso 7, si podemos ir unas 4 slides backward, ahí está, déjalo ahí, mira lo que dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia de su gloria. ¿Qué quiere decir con esto? Que el deseo y propósito divinos es que sigamos mostrando eso a la gente. El amor y la gracia de Dios, la inefable, es decir, no podemos describirla con palabras, deseo de que Dios quiere salvar a más personas. Y parece que nosotros como iglesia no hemos entendido esto. No vemos que la iglesia esté comprometida con la evangelización. Por eso necesitamos, hermanos, reflexionar en esto, ¿no? Vamos avanzando, por favor. Sigue. Ahí está. Únicamente por gracia. Dice, es paradójico, como le decía, que la mejor noticia que tenemos como seres humanos, que Dios nos ha levantado, que por la gracia del Señor, por su rica misericordia y porque nos amó tanto, nos dio vida, nos resucitó y ahora nos sentó, esto sea, dice, difícil de aceptar. Y como le dije, el orgullo, la soberbia, la independencia, ¿no?, de que nos creemos suficientes, le hacen difícil al hombre salvarse. Por eso en unos momentos más usted va a escuchar de las obras. Dice, no, vemos ahora mucha gente que hace muchas obras, ¿no? Algunos para que sea tax deductible, ¿no?, para que pague menos impuestos, y otros lo hacen realmente porque quieren servir a Dios. Dios conoce los corazones y pesa los espíritus. Pero dice, pensemos, con respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cuál debería ser la respuesta correcta del hombre? Escríbalo, ¿no?, si usted gusta. ¿Cuál debería ser mi respuesta a lo que Dios me está enseñando en su palabra hoy? ¿Cómo explico el significado de la fe, de la gracia? Y ahora entra aquí lo que en el verso 8 vamos a ver. No sé si podemos ir hacia atrás un ratito, hacia atrás, en el verso 8, ahí sí. Dice, mira, excelente, ¿no? Dios, mire usted nomás lo rojo. Los salvó por su gracia cuando creyeron, cuando tuvieron una relación con el Señor. Porque hay gente que sí, yo creo en Dios, sí, yo también creo. Sí, los demonios creen en Dios, y tiemblan. Pero ellos creen en Dios como la gente cree en una patita de conejo, en una estampilla, en la suerte. Sí, creo, dice, ¿no? Y tiemblan los demonios, dice la palabra. Pero una cosa diferente es creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Yo le creo a Dios. Tiene que ver con una relación personal. Porque dice, los salvó por su gracia cuando creyeron. El verso 8 de la Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, dice Pablo en la Reina Valera, pues un don de Dios. Esta versión dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Punto y coma. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y es un regalo con mayúscula, no es cualquier regalo. No es ese regalo que usted está preparando para entregarme el día de Navidad, ¿no? Me imagino que ya lo está preparando, no, mentira. Sino dice, la salvación no es un premio. Y la Reina Valera dice, no por obras para que nadie se lo ríe. Interesante esta versión. Dice, la salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros, ni usted ni yo, podemos jactarnos de ser salvos. Jactarse quiere decir, dice, yo mismo soy, como dicen en el Perú, yo mismo soy. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. La Reina Valera dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La Nueva Traducción Viviente dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. ¡Qué maravilla!
Qué maravilla. Para ir cerrando, no sé si puedes avanzar al slide que nos quedamos, el penúltimo. Ajá. Y entonces, ¿qué cosa quiere decir el Señor? Como dice ahí, the next one, por su gracia, ¿no? Entonces, y la gracia, déjalo ahí, dice, es una palabra clave. No solo la conversión es por gracia, toda bendición de Dios, ahora y en la eternidad, es por su gracia divina. ¿Se da cuenta la importancia de la palabra gracia? No solamente es que Dios nos dio la salvación y nos debe regenerar, que está unido por la obra del Espíritu Santo, y nosotros seguir perseverando, sino porque dice, esto tiene que ver no solamente con eso, sino con toda bendición, por la gracia en todo el tiempo de nuestra vida, por ese carro que no te chocó en el freeway, por ese pedazo de pollo que no se atascó en tu garganta y te asfixiaste, moriste, porque ahorita no se pare tu corazón y te quedes ahí sentado y tenga que luego venir aquí más gente de la que estamos aquí ahorita viniendo con los bomberos y todo para sacarte muerto. Esa es la gracia de Dios. Dice, cada cambio en nosotros, dice, todo lo que hacemos desde el momento de recibir a Cristo y aquellos que nos conforman más y todos nuestros hermanos, es una manifestación de la gracia de Dios, el favor inmerecido. Es la manifestación de su amor. No lo merecemos. Es de acuerdo a la justicia. Debíamos recibir el castigo. Debíamos morir. Y lo dice la Biblia. No lo he dicho antojadizamente. Dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Nosotros deberíamos haber sido consumidos, dice. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Lea su Biblia. Por eso la gente, el cristiano debe sentirse atacado en su autoestima, ¿no? El cristiano debe tener su vida escondida en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Debe tener su vida por fe. Y eso es lo que el mundo odia. Por eso vemos todo lo que el diablo hace. El siguiente, dice, la segunda palabra, el medio de la fe. Únicamente por gracia, por fe, dice, no es una fe intelectual, o sea, una fe de cabeza, ¿no? Porque hay mucha gente ahora, le digo, ¿no? Hay mucha gente que está ahorita empecinada, ¿no? Ensimismada, concentrada en sacar títulos, ¿no? PhDs, Masters, ¿no? Doctorado. Pablo dice, ¿no? Ten cuidado de ti y de la doctrina. Y lo vimos al principio, ¿no? Los tres enemigos del cristiano que ha derrotado a través de Cristo y del humano es uno mismo, el diablo, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Estamos ahí? Como dicen algunos. ¿Estamos ahí? Te los leo. Los tres enemigos que nos tienen es el mundo que nos rodea, nuestra propia, el yo y las mentiras de Satanás. Entonces, como les digo, dice aquí mi nota, dice, cuando uno cree que Jesús murió por sus pecados y resucitó de los muertos y confía totalmente en la salvación por Él y se alimenta de la palabra de Dios para que su mente sea la de Cristo, esa persona está confiando realmente en Él con su vida y su destino está seguro. Entonces, Cristo es el único Salvador, no hay otro. Él es el Salvador suficiente y no hay que confiar en nadie ni en nada más. Por eso Pablo habla en Filipenses 3, 8, 9, desechando todo lo demás, yo confío en Cristo. Dice, ¿no? Desechando todo lo demás, prosigo a la meta, sigo a Cristo. El autor nos dice en el verso 8 justamente, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, ¿no? O sea, no se refiere solamente a no se refiere solo a la fe como un don de Dios, sino que la salvación es por gracia y por fe, y todo eso es un don de Dios. El que sigue, por favor, y las obras, ¿no? The next one. Las obras, ¿no? Las obras dice, no solamente, como dije, nos limitamos a los actos de caridad, ¿no? Dice mi nota, cada esfuerzo humano, actividad buena que hagamos, tratar de mejorar nuestro carácter, nuestro comportamiento, son excelentes, ¿no? O tratar de ser excelentes trabajadores, profesionistas, dicen acá, ¿no? O profesionales en Sudamérica, obedecer y apoyar a las autoridades, cumplir con los ritos religiosos,
tratar de ser buenos esposos, hijos, todo eso nada nos ayuda. Dice, Pablo afirma que estas obras no ayudan a nuestra salvación. La palabra de Dios enseña que nuestro pecado es tan profundo, que nuestra culpa delante de Dios es tan infinita, que hasta los más buenos motivos de hacer el bien son egocéntricos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios ya cayó sobre todos nosotros de todos modos. El mismo Señor lo dijo, todos se descarriaron, todos nos descarriamos. Dios nos exige por el poder de su palabra que tengamos más buenas obras que malas, no nos exige, perdón, que tengamos buenas obras para salvarnos. Él solo acepta la perfección a través de su Hijo, a través de su Hijo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21, hechos justicia de Dios en Él, 2 Corintios 5:21. Los esfuerzos son buenos, ¿no? Y como son de bañarnos, vestirnos bien, peinarnos, pero cuando nuestro barco se está hundiendo, hermano, espiritualmente necesitamos volver a saber que es por fe, el don de la gracia de la fe por medio de la fe, no por obras. Sí estamos creados para buenas obras, porque dice aquí mi nota, el verso 10 dice a la letra, el verso 10 se lo leo, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. La Reina Valera dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice que las obras buenas, según nosotros, porque la justicia del hombre ya sabe lo que es para Dios, ¿no? Literalmente la justicia del hombre es un trapo de inmundicia. Lo que la traducción es un trapo de una menstruación de una mujer, que no sirve para nada, ni para abono. Esa es la justicia, y está bien descrita, porque esa es la justicia del hombre. ¿Usted ha visto? Dice, ¿no? Dice, lo encontraron con todo, ahí está su DNA, hay un video, está él ahí. Dice, no, él es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. ¿No? ¿Te das cuenta? Dándole la vuelta. Entonces, nosotros somos hechura de Dios, somos la obra maestra, dice la Nueva Traducción Viviente, para buenas obras. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las buenas obras, que preparó de antemano, es la Reina Valera. La otra dice, que preparó para nosotros tiempo atrás, para que anduviésemos en ellas. La pregunta es, yo sigo sentado ahí, ¿estamos andando en ellas? Entonces, termino con esto. Ahora aprendemos el lugar correcto de las buenas obras. Dios ha creado nuevas personas, nos ha creado a usted y a mí, si usted ha nacido de nuevo, no si usted asiste a esta iglesia, si usted ha nacido de nuevo, si sigue tomando su cruz, si sigue peleando, si sigue devotamente siguiendo a la palabra de Dios y sigue tomando su cruz y negándose a sí mismo y luchando contra la corriente. Todos. Dice, Dios ha creado nuevas personas para que le obedezcan y realicen las obras que Él ya ha planeado que hagan. Imagínense. ¿Comprende la diferencia? No es que yo voy a darle 20 millones a Hope of the Valley o $10 a Children's Hunger Fund. No, sino las obras que Él ya ha planeado que nosotros vamos a hacer. La salvación no se recibe por obras, ni tampoco por la fe más las obras. Se recibe únicamente por la fe. La salvación es obra de Dios. Por lo tanto, la verdadera conversión produce obediencia. Clave. La verdadera salvación produce obediencia. Por eso cuando usted ve a un hermano, entre comillas, que no se convirtió, ese novio que no viene a la iglesia, o ese primo, ese que no quiere venir y no hay obediencia, alguien dijo alguna vez, ¿no? Mi obediencia es mi mejor adoración. La obediencia. Qué duro es, Señor. Ayúdanos. La obediencia es el fruto inevitable de la vida de una nueva criatura. Santiago 2:26 dice, la fe sin obras está muerta. Por eso el siguiente, the next two, please. No, la fe más obras, salvación. No, sí, fe, salvación, obras. La palabra dice, ¿no? Si tú muéstrame tu fe por tus obras. Dios no te va a salvar
porque tú crees que haces esto porque tú das un dinero. Entonces pensemos, dice mi nota y termino, ¿quiénes son las personas que necesitan que usted les muestre misericordia, amor y gracia? ¿Quiénes son? Yo me respondo, los políticos, los falsos líderes, dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo lo haría usted? Misericordia. La misericordia. ¿Se da cuenta el nivel que toma la palabra misericordia? Yo no tengo ninguna versión con los políticos, pero la iglesia tiene que ser muy clara con los políticos, que están acabando con nuestros países. Pero es parte de la palabra, ¿no? ¿Por qué es difícil que las personas reciban la salvación por la gracia y por la fe? ¿Por qué? Porque la gente no quiere, no se acerca a Dios. Porque cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios, inmediatamente la obediencia van a, si se ha regenerado espiritualmente. Es un milagro la regeneración. ¿Cuáles son algunas de las buenas obras que Dios le ha preparado para hacer? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Predicar su palabra, orar, tener paciencia por esos líderes fríos, tener más amor con los hermanos. ¿Qué aprendió para ayudarle a explicar mejor el Evangelio? Que aquellas personas que no conocen al Señor, esos parientes nuestros que no conocen, están muertos en vida. Están muertos en vida. Son zombies. Tanto quieren a los zombies, dice el Señor, ¿no? Ahí están los zombies, al lado tuyo, en esa casa que limpias, en esa construcción, en esa oficina en la que te sientas. Cuando exponemos el Evangelio, ¿por qué es tan importante que otras personas entiendan el lugar que ocupan las buenas obras? Deben entender la importancia de que las obras sin Cristo es simplemente manotazo de ahogado. Amados hermanos, sé que ha sido un tiempo bastante corto, pero Dios nos ayude a entender esto y esperamos, ¿no?, que la próxima vez podamos grabar esta enseñanza para nuestros hermanos. Espero que la hayan grabado ahí, quizás para compartirla con nuestro hermano líder, nuestro hermano Zambrano, ¿no?, y con los que quieran, ¿no? Porque creo que el Señor es el que nos ha hablado. Vamos a ponernos en pie, darle gracias al Señor, para luego darle el tiempo al hermano David. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque tú, Padre, nos resucitaste, Padre, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque ahora nos has puesto, Señor, a la diestra de tu Hijo, Señor, para andar sobre estas obras que tú has preparado. Ayúdanos a entender, Señor, como tu palabra lo enseña, la dimensión, Señor, del Evangelio, de la fe y de las buenas obras que muestran la labor regenerativa de tu Espíritu Santo. Señor, te pido por cada hermano, por cada hermana, por los matrimonios aquí representados, por nuestros jóvenes, te pido por los pastores, los líderes, Señor, ayuda a tu iglesia para ser una iglesia, Señor, que camine en obediencia, entendiendo, Señor, las verdades eternas y profundas de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Gracias, mis hermanos. Adelante en Cristo,